La exposición esquemática que llevamos realizada con ejemplos tomados de la física, la astronomía, la química y la biología opera como una necesaria introducción para comprender cómo surgen, qué novedades aportan y qué obstáculos debían y deben vencer las dos disciplinas científicas que nos ocuparían de modo dominante de aquí en más, el materialismo histórico y el psicoanálisis. ¿Por qué las opiniones planteadas a la astronomía y a la biología resultan íntimas frente a la negativa, las prohibiciones y las deformaciones con las que se pretende destruir, degradar, tergiversar y destruir a la ciencia de las sociedades y de la historia? El materialismo histórico. ¿Cuáles son las tesis del materialismo histórico que despiertan semejante intolerancia? ¿Qué demostraciones produjo Marx a mediados del siglo XIX que aún hoy no pueden ser universalmente reconocidas entre las adquisiciones más preciosas alcanzadas por el entendimiento humano? ¿Qué relación guardan la magnitud de sus descubrimientos y las dificultades con que tropiezan su enseñanza y divulgación? ¿Por qué a más de 100 años de su primera edición El Capital es quemado en las calles de Santiago de Chile? Las apariencias nos permiten ver que los hombres no viven aislados, sino que están organizados en países, en sociedades, que en cada una de esas sociedades vive una población de n millones de habitantes distribuidos en una superficie de x kilómetros cuadrados, que esos habitantes están cohesionados entre sí por lazos, a veces por oposiciones de tipo lingüístico, racial, etc., y que comparten ideas de nacionalidad que tienden a mantener la cohesión de ese todo social, que existe una institución suprema, el Estado, que regula y legisla sobre las actividades de la población, que esos hombres, para sobrevivir como hombres, producen bienes en función de una división del trabajo que les aparece natural y que el Estado tiende a mantener y organizar, que además de dividirse técnicamente el trabajo, existe una división social del mismo que hace que algunos trabajen en la tierra y que otros sean los dueños de esa tierra, que algunos elaboren industrialmente los productos de la tierra mientras otros son los dueños de las fábricas, etc. Que la función del Estado, según se manifiesta explícitamente, consiste en armonizar los distintos sectores para alcanzar estadios de bienestar creciente, y que la historia puede ser vista como un tránsito gradual de las sociedades desde condiciones de miseria generalizada hasta el modelo que supondría las actuales potencias industrializadas con riquezas casi infinitas y marcada capacidad de despilfarro. Esto es lo que se ve, son las apariencias, la ideología precientífica. Al realizar la crítica de esta ideología, Marx demostró que en realidad hay que buscar la anatomía de la sociedad civil en la economía política, es decir, la clave para entender la organización de la sociedad se encuentra en el modo de producción, esto es, en la forma en que se organiza el trabajo humano dentro de ese marco social, para producir los bienes necesarios a su supervivencia. Los hombres entran en relaciones entre sí y con las materias primas y los instrumentos con los que trabajan, que son independientes de su conciencia y de su voluntad. El conjunto de estas fuerzas productivas y de estas relaciones de producción constituyen la base o infraestructura económica sobre la que se levanta el edificio de la sociedad humana, tal como la vemos, con sus instituciones y sus leyes que tienden a regular las relaciones y las conductas de los grupos y de los hombres aislados. Y este conjunto de instituciones y leyes, cuya máxima manifestación visible es el aparato del Estado, configura una superestructura jurídico-política que tiende a mantener el modo de producción vigente en un momento histórico dado, previniendo y oponiéndose a todo lo que puede significar una modificación radical del orden social y de las relaciones de producción. El materialismo histórico demostró además que junto a ese aparato de leyes y organismos regresivos se instala en cada uno de los individuos que entra en los procesos sociales una manera de pensar y de actuar, un sistema de representaciones y comportamientos congruente con lo que se espera de esos individuos. Así se configura otra superestructura que impone la reproducción de las relaciones de producción en cada sujeto que interviene en los procesos sociales. Es la instancia ideológica, en síntesis, de las sociedades humanas. Pueden ser comprendidas
En un principio y de modo aún imperfecto, por comparación con un edificio cuya infraestructura, base o cimiento es la producción de bienes materiales caracterizado por un cierto tipo de relaciones entre los agentes de la producción. Ejemplo, capitalistas y asalariados. Esta base integran la instancia económica. Sobre ella se levantan dos instancias superestructurales: la instancia jurídico-política, cuya función dominante es la de regular los procesos manteniendo las relaciones de producción vigentes, y la instancia ideológica, a través de la cual cada uno de los integrantes de la sociedad se incluye en el conjunto, ocupa el lugar que le está asignado en el proceso y se representa de modo deformado e ilusorio su participación en el mismo. Es posible que después de haber visto las apariencias a las que enfrenta y de haber expuesto muy a vuelo de pájaro pocos de los conceptos fundamentales del materialismo histórico, no hayamos respondido aún a la pregunta de la que partimos: ¿por qué esta ciencia es tan peligrosa? Pero tenemos ya los elementos para contestarla. Lo primero no es esa apariencia de una sociedad formada por individuos libres que se agrupan según su voluntad, sino el proceso de producción y de distribución de bienes materiales. En ese proceso, los sujetos que intervienen no son libres, sino que ocupan lugares desiguales, y en todas las sociedades que han existido puede reconocerse la presencia de amos y esclavos, señores y siervos, capitalistas y asalariados, en una palabra, dominadores y dominados. Entre esas clases que constituyen la sociedad, las relaciones no son ni lo fueron nunca de armonía. La constante de la historia es la eterna lucha de los oprimidos contra sus opresores para liberarse del yugo que se les impone, y de los opresores contra los oprimidos para mantener esas relaciones de producción y de explotación. Que las clases dominantes son las que organizan un aparato legal y represivo al servicio de los intereses, que esta estructura de dominación económica y política no puede mostrarse como claramente violenta y represiva, sino que debe perpetuarse a través de la encarnación natural de tales relaciones de producción en cada uno de los individuos, y que este proceso desemboca en la adopción automática de las ideas de los comportamientos necesarios para que el edificio social así construido se mantenga en pie. Desde ella podemos ir llamando proceso de sujetación a esta incorporación de cada individuo a la instancia ideológica, que es indispensable para que pueda operar también en los procesos que transcurren en el terreno económico y en el jurídico político. Carlos Marx produjo los conceptos que permitían dar cuenta de la historia y organización de todas las formaciones sociales. Señaló que la economía es la determinante en última instancia de los procesos sociales, y formuló las leyes que permiten comprender el funcionamiento de la instancia económica. Además, dejó señalada la existencia de ciertos lugares teóricos que debían ser investigados para producir los conceptos que, rompiendo con la apariencia, explicasen el funcionamiento de las instancias jurídico, política e ideológica. Pero Marx no llegó a trabajar los campos que había delimitado, tomando puntos de partida totalmente diferentes. A partir de 1893, Freud abrió el camino de una nueva disciplina científica, el psicoanálisis. El cuerpo de conceptos interrelacionados que él produjo es muy amplio, complejo y polémico. Ocupará muchas de las páginas de este texto. En este capítulo sobre el modo de constitución de la ciencia, interesa señalar que él también partió de evidencias: la existencia de ideas y representaciones conscientes en todas las personas, y la existencia de trastornos en el modo de aparición, en el contenido y en el curso de esas ideas, que se manifestaban en ciertos sujetos a los que se daba en llamar neuróticos o enfermos mentales. Los estudiosos de la época observaban, describían, clasificaban e imponían nombres a esos procesos. Otros estudiosos se dedicaban a una presunta ciencia que tomaba por objeto a la conciencia de los individuos, y estos científicos eran llamados y se arrogaban el nombre de psicólogos. Pero cuando Freud, como médico que era, quiso explicar la neurosis, tropezó con un serio obstáculo. No podía hacerlo a partir de la psicología de la ciencia, construida sobre la base de las sensaciones y de los pensamientos que tenía la gente. Por el contrario, se vio llevado a elaborar una teoría que daba cuenta de los síntomas de sus pacientes a partir de una estructura no aparente, con sectores diferenciados, desconocida tanto para sus pacientes como para él,
y a la que dio el nombre de inconsciente. El concepto de inconsciente, estructura invisible y solo reconocible por sus efectos, permitió a Sigmund Freud aclarar el significado de un fenómeno hasta entonces incomprensible, el sueño. Luego, profundizando en el trabajo teórico, pudo dar cuenta también de la llamada vida psíquica, tanto normal como anormal. En este derrotero teórico debió y pudo penetrar en el proceso de constitución del sujeto psíquico, supuesto portador de esa conciencia que aparentemente determinaba los comportamientos o conductas observables en él. Así rompió lanzas con todas las evidencias imperantes en la psicología de la conciencia y produjo una teoría del proceso de constitución de sujetos. Con posterioridad, un análisis epistemológico riguroso permitió la concreción de una confluencia teórica al advertirse que el psicoanálisis, ciencia del proceso de sujetación, es la disciplina que da cuenta de la reproducción de las relaciones de producción en los sujetos que se incorporan a la instancia ideológica, de los modos de producción analizados por el materialismo histórico desde Marx en adelante. En síntesis, el psicoanálisis esclareció que los hombres no son entidades autónomas dueñas de sus pensamientos y de sus conductas, sino que estos están determinados por una estructura invisible, el aparato psíquico, armada en cada uno de ellos durante los primeros años de vida y que permite e impone la adecuación a los lugares asignados en los procesos sociales a través de mecanismos inconscientes. La astronomía de Copérnico nos había desalojado el centro del universo. La biología de Darwin nos derrocó en la posición de reyes de la creación. El materialismo histórico de Marx nos mostró la determinación social de los lugares que creíamos ocupar libremente, y el psicoanálisis de Freud nos destruyó la ilusión de que nuestra conciencia era el centro de nosotros mismos. Era posible esperar que los sectores dominantes de la sociedad tolerasen el silencio y, cruzados de brazos, el surgimiento y la difusión de estas ciencias. No es lógico la afirmación de los intelectuales vinculados a estos sectores que ni el materialismo histórico ni el psicoanálisis son científicos. No es lógico que pretendan ocultar los contenidos más cáusticos de ambas disciplinas, sosteniendo la idea de que las ciencias se constituyen por acumulación gradual y de modo continuado a partir de la experiencia sensorial. Porque, y este es el punto esencial, el conocimiento científico de las estructuras de dominación social y su encarnación en cada individuo no constituyen un simple saber que se guarda entre las páginas de un libro o que se proclama desde una tarima universitaria. Estos conocimientos no son neutrales. Desenmascarar la opresión social y la sujetación individual significa plantear automáticamente la cuestión de la abolición de las clases privilegiadas y la cuestión de la desujetación individual. Estos planteamientos teóricos no transforman de por sí la realidad del mundo, pero ellos llevan indefectiblemente a orientar sobre la base de teorías científicas a las prácticas de transformación de las estructuras. Sería mitológico sostener que el conocimiento de las estructuras invisibles de la realidad modifica a esta realidad, pero sería ilusorio pensar que esas transformaciones de fondo que son necesarias podrían producirse sin el conocimiento del proceso de producción de la realidad que se pretende transformar. Pasa aquí como cuando queremos conocer el contenido de un libro escrito en un idioma que ignoramos. Aprender ese idioma no nos brinda el conocimiento de lo que dice el libro. Eso es indudable, pero es la condición previa, pues la práctica de la lectura solo será posible a partir del momento en el que se sabe descifrar los signos que forman el libro. La analogía señala el lugar de la ciencia. La realidad no es transparente. Deben producirse primero extraños lenguajes para poder después someterla a un dominio racional. Los sectores que pudiesen estar interesados en el mantenimiento de la realidad tal como se aparece sostendrán que el conocimiento consiste en reproducir las apariencias y se opondrán al progreso y la difusión del nuevo conocimiento. Este es el trasfondo de la discusión aparentemente abstracta entre la epistemología continuista y la discontinuista materialista. Conclusión. El título de nuestro capítulo es un interrogante.
¿Cómo se constituye una ciencia? Ya es posible responder oponiéndose y desenmascarando en su carácter de engañosas apariencias a las evidencias que ofrecen los sentidos, denunciando y enfrentando la oposición que necesariamente recibe una ciencia nueva de parte de la ideología preexistente. Combatiendo contra los intereses de las clases dominantes que pretenderán ignorarla primero, aplastarla después y deformarla en última instancia para eliminar sus contenidos subversivos, reivindicando permanentemente la relación que liga entre sí a todos los conceptos de una ciencia y señalando como ideológico todo intento de fragmentarla o de infiltrarla con nociones provenientes de campos teóricos que le son ajenos. En este proceso no caben transacciones ni atenuaciones, tampoco cabe la comodidad de renunciar a los conceptos que se consideran difíciles. La ciencia necesariamente es difícil. Los objetos con los que se trabaja son los conceptos y estos indefectiblemente son abstractos. La psicología que se verá en los próximos capítulos será difícil y distinta de lo que llamaremos psicología académica, que por partir de las apariencias, ella sí es fácil. He sabido que un profesor de química podría dar clases sobre la dulzura y expondría que son dulces la mermelada, los caramelos, la miel y la pera, y que si ese profesor tuviese condiciones oratorias podría subyugar a su auditorio. Por su parte, otro profesor de química puede fatigar a sus alumnos con pizarrones llenos de fórmulas que los sacarían del terreno de lo familiar. Acabando el curso, los primeros alumnos habrán terminado por reconocer su experiencia cotidiana, mientras que los segundos, si sobreviven al esfuerzo, podrán conocer cómo está organizada la realidad y serán los únicos en condiciones de transformarla conforme a objetos y proyectos prefijados. Con la psicología sucede algo similar. El novelista puede fascinar a su lector con la descripción del carácter de un personaje. El fundamental capítulo sobre la psicología de los procesos oníricos, de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, por el contrario, nos introduce en un mundo de ideas extrañas donde no reconocemos los objetos ni los rostros de nuestra vida pasada, donde se exige un sostenido esfuerzo intelectual y la múltiple repetición de la lectura. Y este texto difícil es científico, mientras que la novela no lo era. Más aún, desde la descripción de un novelista no podremos alcanzar nunca el secreto de la sujetación de los seres humanos, pero desde el conocimiento teórico que brinda la ciencia psicoanalítica podrá comprenderse respetando ciertas limitaciones al personaje del novelista y el acto de creación artística que condujo al nacimiento del personaje. Sería erróneo deducir del párrafo precedente que la enseñanza de las teorías científicas debe considerar como virtud el aburrimiento que produce un texto o una clase. Los recursos pedagógicos deben extremarse para facilitar el acceso a las materias cuanto más difíciles sean estas. No todos los textos científicos son engorrosos, trataremos también que este no lo sea. Mas, si comenzamos con un epígrafe de Bachelard, no puede sorprender que concluyamos con un epílogo del mismo autor, congruente con el primero. En lo que concierne al conocimiento teórico de lo real, es decir, a un conocimiento que vaya más allá de una simple descripción y dejando de lado la aritmética y la geometría. Todo lo que es fácil de enseñar es inexacto. La filosofía del número. Buenos Aires, Amor Ortu, 1973, página 23 a la 24.